el sueño de la inmortalidad y de ser inmensamente rico no ha variado en los últimos milenios. También lo perseguían una especie de antiguos hechiceros, mitad magos, mitad químicos, que eran los alquimistas. Trabajaban con objetos como estos, destilaban extraños mejunjes, elaboraban misteriosas pócimas también, y buscaban una especie de piedra, de enclave, de especie de objeto que fuera capaz de transformar el resto de metales en oro. No solo eso, también buscaban una especie de transformación del espíritu, transformación personal. Los libros de alquimia son sorprendentes, están llenos de secretos, de códigos que no podemos descifrar. Es curioso porque hablar de esto a nivel científico, farmacéutico, médico, parece que es hablar de herejía, de cosas demasiado oscuras. Estas mismas semanas, en Madrid, en una biblioteca de la Universidad Complutense, se está efectuando una interesante exposición que nos abre la puerta de ese mundo, del mundo de la alquimia. Durante siglos, quién sabe si aún hoy en día, existió una ciencia prodigiosa practicada en secreto por un reducido grupo de elegidos que ofrecía a sus adeptos la promesa de riquezas infinitas, vida eterna y el acceso a conocimientos que otorgaban un poder sin límite. Era la alquimia. La alquimia no es la antecesora de la química como tradicionalmente se entiende, porque no tiene nada que ver los principios de la alquimia con los principios de la posterior química. La alquimia podríamos decir que es la ciencia universal del conocimiento, la forma de conseguir el conocimiento absoluto. En eso se diferencia de la química, cuya finalidad es obtener y saber cuáles son los principios de la naturaleza, pero nada que ver con el conocimiento absoluto. La misma palabra, alquimia, parece tener una procedencia dudosa. Muchos afirman que la expresión legada por los árabes puede ser dividida en dos partes, el artículo al y el término kemia, que significa tierra o suelo negro. Según esta hipótesis, los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto, donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia. Dejando aparte su faceta misteriosa, la alquimia contribuyó de forma muy importante al progreso de la química de laboratorio. Aparatos como el alambique y técnicas como la destilación o el baño María fueron inventadas por los alquimistas, al mismo tiempo que descubrían sustancias hasta entonces ignoradas como el ácido sulfúrico, el agua regia, el ácido nítrico, el amoníaco. Pero la alquimia era ante todo una ciencia hermética alrededor de la cual se fue tejiendo un halo de misterio y secreto, originado en parte por las aspiraciones extrañas de algunos seguidores, así como por la forma simbólica y casi indescifrable de sus escritos, saturados de códigos destinados a confundir al profano. La alquimia se expresa sobre todo por un lenguaje simbólico que no puede contener en sí la verdad aparentemente, hay que esconderla detrás, la verdad de la alquimia, que era conseguir la piedra filosofal, y para ellos era un arte tan sagrado que no podía llegar a alguien, leer un libro o ver un simple grabado y poder hacer la piedra filosofal. Lo escondían bajo muchas alegorías simbólicas y sobre todo expresadas a través de grabados. Hay unos grabados impresionantes que explican todo el proceso de la gran obra en una página. No es fácil resumir en pocas palabras la labor de un alquimista. Se centraba especialmente en tres facetas distintas. Por una parte, la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de la cual todos los metales podían ser convertidos en oro. La piedra filosofal tradicionalmente se piensa pues eso, que es una sustancia pétrea. No tiene nada que ver con eso. No está muy claro en qué consistía la piedra filosofal porque son muy pocos los alquimistas que a través de sus textos nos lo indican. Sí parece que eran unos polvillos finos, porque también se le ha llamado como los polvos de proyección. ¿Por qué polvos de proyección? Porque proyectados, valga la redundancia, sobre cualquier tipo de metal, conseguía transmutarlo en oro. El oro, que era el metal puro por excelencia. Por eso se ha pensado tradicionalmente que lo que buscaban los alquimistas era la obtención de esa piedra filosofal capaz de transmutar cualquier tipo de metal en oro, y lo que buscaban era riqueza. No, esto era una prueba más. La prueba de que se había conseguido elaborar perfectamente esta transmutación, esta transformación a lo largo de la gran obra, y era el símbolo de que tú habías alcanzado el poder absoluto sobre la naturaleza.
También buscaban el llamado elixir de larga vida, imaginado como una sustancia capaz de evitar la corrupción de la materia. Y por último, la consecución de la gran obra, cuyo objetivo era elevar al propio alquimista a un estado superior de existencia, convertirlo en algo más que un mero ser humano. En los legajos de los alquimistas se cuenta que algunos de ellos, dotados de poderes extraordinarios, habitan de incógnito entre nosotros. Bueno, es difícil sacar hoy día a la alquimia de lo que es una vía muerta de la ciencia, pero sí que hay muchas reediciones, hay muchos textos de estos reeditados con técnicas nuevas, reproduciendo los grabados, que tienen una gran demanda y tienen una gran tirada editorial, incluso traducciones del latín al castellano, e incluso de vez en cuando sale algún libro más o menos decente de alguien que dice llamarse alquimista. Estoy seguro de que mucha gente se va a sorprender al ver a nuestro siguiente invitado, José María Íñigo. No necesita ninguna presentación, sería un sacrilegio presentarle a estas alturas, hablando de alquimia. ¿Qué hará Íñigo en un programa sobre alquimia? José María, bienvenido, muchísimas gracias, un placer. Encantado de estar aquí. Luego desciframos por qué estás tú aquí y qué pudiste ver con tus propios ojos que tiene que ver con la alquimia, ¿te parece? Me parece muy bien. También nos acompaña Mar Rey, ella es doctora en farmacia, autora de varios libros sobre alquimia, uno de ellos se titula así, Alquimia, absolutamente imprescindible. Nos ha enseñado desde el punto de vista científico a conocer algo más de esta especie de ciencia herética. ¿Herética todavía hoy, Mar? Sí, todavía sigue siendo herética porque así se considera, ¿no? La alquimia es un reducto del pasado, ya no tiene ninguna validez. Es cierto que en unas charlas sobre alquimia, yo lo cuento, a ver si Mar nos lo descifra y nos lo desvela, una especie de, vamos a decirlo así, porque nunca se supo si era o no era, de catedrático, dijo ser catedrático, se alzó diciendo que era incomprensible e inconcebible lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que varios conferenciantes habían admitido o habían dicho que en la Universidad Complutense, en farmacia, se estaban haciendo prácticas alquímicas. Este supuesto catedrático dijo que de inmediato les dijeran los nombres de esas personas que serían suspendidas y expulsadas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No pasó hace mucho tiempo, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no?, que se cuenta. Yo pasé 14 años de mi vida en la Facultad de Farmacia y no he conseguido saber quién era ese catedrático. Pero que hay instrumental necesario para hacer una transmutación, sí, de hecho hacer una transmutación alquímica es una cosa normal y corriente que hoy en día se puede hacer, ¿no? La ciencia sí lo ha demostrado. Si os parece, vamos a conocer la historia de un personaje absolutamente enigmático. Visitó España hace unos 30 años, exactamente en diciembre del 75. Reconoce cuando el equipo de Cuarto Milenio pudo ver estas imágenes del programa mítico Directísimo de la 1, pues nos quedamos sorprendidísimos, nos quedamos helados. Había una expectación tremenda en torno a esta figura un poco extraña de un hombre de pelo enlacado, mirada penetrante, que decía que era la reencarnación ni más ni menos que del conde Saint-Germain, una especie de ser inmortal. Y después, además, añadía que era capaz de eso, del gran sueño alquímico, transformar metales como el plomo en oro. En 1975, la opinión pública española quedó conmocionada ante uno de estos autotitulados alquimistas. Se trataba ni más ni menos que de alguien que afirmaba ser el conde de Saint-Germain, un individuo que triunfó en las cortes europeas del siglo XVIII, derrochando una fortuna que nadie sabía de dónde procedía y mostrando todo un rosario de misteriosos poderes que incluían el hipnotismo y la curación de las más diversas dolencias mediante las pócimas que fabricaba en su laboratorio. Saint-Germain, que afirmaba ser inmortal, desapareció tan misteriosamente como había vivido. En diciembre de aquel año, José María Íñigo, en el programa Directísimo, tuvo como invitado a Richard Chanfray, un ciudadano francés que había adoptado la personalidad del alquimista del siglo XVIII. Lo realmente impresionante fue que el misterioso personaje facilitó los medios para que el propio presentador realizara en directo una transmutación ante los ojos de científicos y joyeros que solo pudieron mostrar su asombro y certificar su incapacidad para detectar fraude alguno. Aquello, efectivamente, era oro, cuando tan solo segundos antes se trataba de humilde plomo. Años después, Chanfray, arruinado tras haber gastado una fortuna, se suicidaría llevándose a la tumba el último gran secreto de la alquimia. Se cuenta que días antes de su muerte, confesó a un amigo que en sus actos de alquimia no había truco.
La piedra filosofal le fue confiada por un desconocido que le pidió que mostrara al mundo la verdad de la transmutación. La identidad de este personaje, o de la sustancia con la que durante años llevó a cabo sus actuaciones, son un misterio que el falso Saint Germain se llevó consigo a la tumba. Doctor Fernando Braña, ¿cuál es el resumen de los diversos pruebas que ha hecho? Aparece oro. Ahí lo teníamos, José María. Tú bregando con este misterioso personaje que realmente lo hizo delante de expertos, la que montaste fue increíble. ¿Cuánta gente había allí? Porque hemos podido solo acceder a cierta parte de la información, pero había decenas de especialistas observando aquel proceso alquímico.